Bueno, pues efectivamente, tal y como hemos venido anunciando, hoy nos visita en Es Radio Almería, en una entrevista especial, el consejero Ramón Fernández Pacheco, con el que vamos a hablar, evidentemente, de las materias de su consejería. Vamos a hablar del Partido Popular, porque es presidente del Partido Popular en Almería. Vamos a hablar de política nacional, vamos a hablar de política local. Es exalcalde, con lo cual también vamos a hablar de la ciudad de Almería. Y vamos a hablar de lo que nos dé tiempo, porque lo que no vamos a hacer tampoco es machacarle la agenda, que tiene algunas otras cosillas que hacer. Consejero, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya teníamos ganas de tenerte por aquí, y si seguimos esperando, más se va a alargar la entrevista, porque no dejas de acumular cosas, y entonces hay que hablar de más cosas contigo, ¿no? Pues nada, yo encantado de que hablemos de lo que haga falta. No sé, yo tampoco soy de agenda fácil, pero no me cambiaría por la tuya, creo. Pues sí, la verdad es que Andalucía es muy grande y las responsabilidades de la Consejería de Agricultura están repartidas prácticamente por todas las comarcas de Andalucía, ¿no? Y parte de nuestro trabajo, digo el nuestro, porque no solo lo hago yo, sino que lo hace el equipo conmigo, es patear el campo, estar con la gente de la pesca, estar en el territorio, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y además, vivir en esta esquina oriental de la comunidad autónoma, pues tampoco ayuda a la hora de la logística, pero bueno, nos vamos organizando. Intento pasar aquí en Almería 3 o 4 días a la semana, los fines de semana, también por aquello de conciliar un poco y estar con mi hijo y tal. Pero bueno, bien, bien. Bueno, y todo esto en una... fíjate que tú llevas de consejero, ¿cuánto tiempo? Pues llevo de consejero desde el verano del año 22. 22, que van a hacer 4 años, ¿no? Efectivamente. Anteriormente eras alcalde. Lo que ha pasado en España desde tu primer mandato hasta ahora hacen que, hombre, a uno le dieran derecho a decidir si quiere seguir en política o no, porque el tablero político que tenemos ahora mismo en los últimos 8 años no tiene nada que ver. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero estamos asistiendo a un momento en el que teníamos un modelo de Estado y nos lo están cambiando hasta en lo más intrínseco del mismo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo entro de alcalde de Almería en el año 15, en el 2015, en noviembre del año 2015. Y la España del año 2015, que yo empecé a gestionar al frente del ayuntamiento, antes había sido concejal, ¿no? Pero cuando tuve ya responsabilidades, podemos decir, relevantes en el plano político, a la España de hoy no se parece absolutamente nada, ¿no? El punto de inflexión, sin lugar a dudas, es el año 18, cuando Pedro Sánchez lleva el gobierno de España, ¿no? El nivel de degradación al que el gobierno de Sánchez está sometiendo las instituciones básicas del Estado no tiene precedentes, ¿no? Y yo soy de los que siempre repito que no nos podemos acostumbrar a esto. O sea, no nos podemos acostumbrar, ni podemos normalizar, ni podemos pretender que una determinada generación que no ha conocido otra cosa piense que lo normal es lo que sucede con el hermano del presidente del gobierno, con la mujer del presidente del gobierno, con el fiscal general del Estado, con el CIS, con el Tribunal Supremo, con el Tribunal Constitucional o con otras tantas Con cosas. con El burka, con ¿no? la regularización de inmigrantes masiva. Ese tipo de degradación institucional es muy grave, es muy grave. Y me da la sensación de que hay una parte de el espectro político que intenta normalizar lo que no es normal, ¿no? Lo de Puigdemont, por ejemplo, ¿no? O sea, tantísimas cosas que el escándalo de la tarde siempre opaca el escándalo de la mañana y al final acabamos normalizando el escándalo, ¿no? Y eso no puede ser. Mira, a mí hay una cosa, todo lo que acabas de decir me escandaliza. Yo siempre digo que individualmente es difícil que ninguno podamos cambiar el mundo. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el que todo el mundo piensa que como no puede cambiar el mundo, la gran mayoría de la gente no hace nada. Yo procuro pensar que cada noche me voy a la cama haciendo mi parte, incluso algunos días alguna más. Dentro de lo que yo creo que hay que hacer, que habrá gente que piense que yo estoy equivocado, como es lógico, igual que pasará contigo. Pero a mí una de las cosas que más me escandaliza de todo es el cambio de paradigma en la verdad. Tú eres consejero de una administración que se llama Junta de Andalucía, y a mí hay tertulianos, de hecho uno que se sienta ahí habitualmente todas las semanas, que me lleva a la contraria en aquello de que el dato mata al relato. Yo soy un convencido de que el dato mata al relato. Lo que pasa es que el relato está mucho más presente que el dato y hay que darle la vuelta a esa situación. Vuestra administración, y no te creas que me gusta todo lo que hace vuestra administración, pero vuestra administración ha hecho mejorar a Andalucía en todos los parámetros medibles que yo he podido estudiar. En todos. Y sin embargo,
todos los días hay más noticias negativas en la prensa sobre la actuación de vuestra administración que positivas. ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, la verdad es que vivimos en la época en la que los cursis llaman la posverdad, que no viene a ser otra cosa que la tergiversación de la verdad a través de todo esto que se llaman los bulos, los fakes o como queramos llamarlo, ¿no? Existe un interés evidente en tergiversar la verdad mediante la construcción de un relato basado en una España que no es real y que desde luego yo creo que no es la realidad de la calle. Eso también nos puede llevar, Víctor, y me parece interesante la reflexión que tú haces, a la reflexión acerca de la influencia que los medios de comunicación que intentan ejercer ese relato tienen realmente sobre la sociedad, porque luego cuando la gente tiene la oportunidad de manifestarse libremente yendo a la urna, pues lo estamos viendo, ¿no? No solo en las elecciones que se están celebrando, sino también en cualquier sondeo medio normal y serio que se publica hoy en día, ¿no? Y esa España de Pedro Sánchez... Te refieres al CIS. Efectivamente. Esa España de Pedro Sánchez, que solo está en la cabeza de Pedro Sánchez y sus opinadores habituales, pues nada tiene que ver con la realidad de la calle, ¿no? Oye, ¿tú no sientes envidia de la izquierda? Porque... Yo ninguna. Ninguna. Pues, algún motivo a lo mejor tienes, ¿eh? Porque... ¿cómo os organizaríais vosotros para tener un gobierno en el cual el presidente del gobierno tiene imputado a su hermano y a su... Bueno, pentaimputados a su hermano y a su esposa? En la cárcel a su hombre fuerte. En la cárcel al hombre fuerte del hombre fuerte. Recién salido de la cárcel al secretario de organización. Al que iba a suceder al secretario de organización dimitiendo porque dicen que va por ahí con la bragueta bajada. A un señor que cuando hace así y toca la campana, les obliga a ir a Bruselas a ver qué es lo que quiere. Regularizando inmigrantes. Con el DAO teniendo que dimitir. Bueno, es que no puedo parar. El fiscal, que a mí general del me Estado. parece de lo más grave de todo. Es lo más grave. Sí, es lo más grave. Sí. Bueno, ministros, ni te cuento. Casos que ya no nos acordamos. Tito Berni, que nos afecta a Almería. Y oye, van para adelante, ¿eh? Pero no para adelante, como decía Miguel Ángel Rodríguez, sino para adelante de verdad. Yo creo que para vosotros sería imposible abordar y organizar todo eso. Aquí ha venido la UCO, ahora hablaremos de ese tema. Y han dimitido ipso facto 2 señores porque ha empezado una investigación de la Guardia Civil. Ramón, ya no al consejero, se lo digo a Ramón, con sinceridad, vosotros no sabéis hacer eso. Vosotros no sabéis organizar toda esa bazofia. Desde luego que no sabemos, ¿eh? No sabemos, eso tienes toda la razón, Víctor, pero es que creo que tampoco debemos aprender a hacerlo. Es que la gente no espera eso de nosotros, ¿no? Por eso te decía que creo que la desconexión del mundo Sánchez respecto a la España real es total y absoluta. Nadie puede entender que eso suceda salvo los que viven directamente de eso, ¿no? O los que se creen Pedro Sánchez tiene una estrategia clara, que es de sobra conocida, que tiene que ver con la polarización de la sociedad. Al final, Pedro Sánchez ha conseguido polarizar y trasladar la polarización que hoy tiene el Congreso de los Diputados y el estamento político a la sociedad. Eso ya de por sí es imperdonable. Y esa polarización le lleva a que hay una serie de millones de españoles, no podemos olvidarlo, millones de españoles que siguen pensando que todo eso que hace Pedro Sánchez y su entorno es mejor que la alternativa que supone la oposición política hoy en día. Bueno, yo creo que eso cada vez va a menos. Ya digo que todas las encuestas, las elecciones, todos los comicios que se están celebrando y las encuestas serias que están saliendo vienen a reflejar que el tiempo de Pedro Sánchez cada vez está más cerca de acabar. Y a mí eso personalmente me parece una magnífica noticia. Bueno, yo desde luego formo parte... A mí me parece que ha sido una quimera. ¿Dónde quieres que quedemos para celebrarlo? Donde tú quieras. Yo formo parte de un gobierno en el que la ejemplaridad es una norma de la casa a la que no se puede renunciar, ¿no? Y bueno, y digo que formo parte de un gobierno y de un partido político, ¿no? El Partido Popular de Almería, que creo que lo ha demostrado, ¿no? Y por eso digo, oye, no sabemos hacerlo, pero creo que tampoco debemos aprender a ello. Mira, voy a volver a la Junta de Andalucía y a eso que has llamado posverdad, o que algunos dicen que se llama posverdad. Tú estás en una consejería en la que estás acostumbrado a convivir todos los días
con datos muy positivos y con mentiras que intentan desmentir a esos datos. Es verdad que trasciende menos. Tú a lo mejor los árboles no te dejan ver el bosque porque es tu ámbito, pero trasciende menos socialmente, porque trascienden más otras materias que nos afectan todos los días. La sanidad, la educación. Aquí, prácticamente todas las semanas, y seguro que tú estás muy al día, pero yo estoy como testigo, yo voy allí a los sitios a veces cuando puedo y me deja la agenda. Aquí vienen gentes a quejarse de que el gobierno de la Junta de Andalucía tiene aulas prefabricadas en los colegios. Y se quejan los que inventaron las aulas prefabricadas. Jamás había habido una aula prefabricada en un colegio de Andalucía hasta que no gobernó el PSOE. Aquí viene gente a quejarse de que la sanidad tiene listas de espera. Y se quejan los señores que tenían más listas de espera, pero que además, de vez en cuando, como les parecía que había mucha gente, los borraban como a mi suegro, que en paz descanse. Es que esto no me lo han contado. Es decir, mi suegro estaba en una lista de espera y al día siguiente ya no estaba. Y empezamos otra vez, le dimos la vuelta al marcador. Aquí viene gente a quejarse de infraestructuras hospitalarias y son los mismos que pusieron la primera piedra del hospital materno infantil y no volvieron a poner ninguna. Y ahora hay 2 edificios nuevos en el complejo hospitalario de Torre Cárdenas. Podría seguir, pero te voy a nombrar 2 más. Aquí viene gente a pedir servicio de urgencias 24 horas en el consultorio de Casa del Mar, cuando hay a menos de 3 kilómetros un servicio de urgencias 24 horas, pero que además estuvo 20 años cerrado y no levantaron la voz, y ellos gobernaban. Aquí, y los vecinos en huelga de hambre, me acuerdo. Bueno, los vecinos, las asociaciones de vecinos que organiza el PSOE. No, digo, en huelga de hambre se pusieron en el alcalde porque llevaba 20 años cerrado. Correcto. Lo recuerdo. Aquí viene gente a quejarse del tiempo de espera en el servicio de dependencia, y es verdad que es exagerado, está por encima de los 500 días. Pero cuando gobernaba el Partido Socialista llegó a 1.300 y no ha dejado de bajar desde que gobierna el Partido Popular. A mí me da miedo esto, porque aunque estoy convencido de que su gran fallo es pensar que somos todos imbéciles, también creo que cuando ellos han gobernado, y han gobernado muchas veces, es porque han conseguido engañar a la gente. Bueno, ya te digo, si esa es la verdad. Mira, yo que llevo ahora 3 años y pico en el Parlamento de Andalucía, siempre digo que a mí el Parlamento me ha sorprendido mucho y no necesariamente para bien. Yo vengo del Ayuntamiento de Almería, al que siempre le tendré mucho cariño, en el que he estado casi 7 años de alcalde y otros 4 o 5, no me acuerdo ahora, de concejal. Al final, una etapa importante de mi vida, he estado sentado en ese salón de pleno, y a mí me ha sorprendido el nivel de algunos grupos en el Parlamento. La señora María Márquez, voy a poner un ejemplo que a mí me parece paradigmático de todo eso que tú estás diciendo, ¿no? La señora María Márquez, que es la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, ha estado en Almería, y ha grabado un vídeo en Instagram que tuve la oportunidad de ver ayer porque me lo mandaron unos compañeros del Partido Popular de Roquetas, en el que dice que el hospital de Roquetas se va a construir gracias a Pedro Sánchez. Y lo dice y se queda tan pancha, ¿no? Y yo de verdad, en estos tiempos... decir que lo ha construido Pedro Sánchez. En estos tiempos de la inteligencia artificial ya uno piensa, igual es un vídeo que han hecho por IA, porque es tan ridículo el argumento que es imposible que nadie se lo crea, pero no, efectivamente está en la página web del PSOE de Andalucía, o sea, en el perfil del PSOE de Andalucía y en el perfil del PSOE de Roquetas, ¿no? La mala noticia es que alguien se lo va a creer. Que el hospital... No creo, Víctor. No creo. O sea, no creo que haya nadie, ni siquiera, por supuesto, ni la propia María Márquez, ¿no? Pero que haya alguien que piense que el hospital de Roquetas de Mar, ese que tendrá un buen escudo de la Junta de Andalucía en la puerta y que vendrá a inaugurar Juanma Moreno, se ha construido gracias a Pedro Sánchez. Y el argumento es, no te lo pierdas, que es que se han utilizado fondos europeos que en su día Pedro Sánchez peleó para España, ¿no? Y se quedan tan panchos, ¿no? Y, en fin, pues yo creo... de los fondos europeos, perdona, es el gran argumento de este periodo para ellos. Sí, pero es tan ridículo y tan absurdo. Es como pensar que las cosas que hace el Ayuntamiento de Níjar o de Almería o de La Mojonera o de Vícar, la Junta de Andalucía la hace porque forma parte de la financiación que le damos con la patrica, ¿no? Es que los fondos son europeos. Es peor que eso, porque es tan surrealista, de yo lo he verdad. explicado ya muchas veces y yo creo que vosotros lo explicáis poco. Es decir, los proyectos europeos tienen una explicación muy sencilla. La administración local o provincial hace el proyecto, pide el dinero en la Unión Europea, pero como hay muchas administraciones locales, no lo puede pedir directamente y lo hace a través del gobierno de cada país.
El gobierno de cada país coge el proyecto y lo eleva a Europa. Punto. Eso es lo que hace Cartero. Sí, no, depende de los fondos. Hay unos fondos que gestiona el Estado, hay unos fondos que gestiona la comunidad autónoma. Los ayuntamientos no son gestores de fondos europeos, lo son las comunidades autónomas, depende del fondo, ¿no? El fondo, el FEADER, por ejemplo, que es el Fondo de Desarrollo Rural, pues lo gestiona la Junta de Andalucía, mi consejería. Pero es que esos proyectos se sin los ir más ocurra lejos. mucha gente a nivel local. El fondo FEDER pues tiene otra naturaleza, los fondos EDUSI, que en Almería hemos tenido también para el desarrollo urbano, en fin, pero que esos fondos los gestione quien los gestione no son de Pedro Sánchez, ni muchísimo menos, ni tampoco son del Estado. Es que no se trata de eso. Ni el dinero ni el proyecto. Es que parte de las obligaciones que tiene el Estado es la de gestionar esos fondos y transferirlos a las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, del mismo modo que nosotros, la Junta de Andalucía, transferimos parte de la recaudación que hacemos a los ayuntamientos en una cosa que se llama la patrica, que es la participación en los tributos de la comunidad autónoma. Y no por eso nosotros nos arrogamos la gestión que hace el ayuntamiento con eso, ¿no? No, En fin, sí, pero si si mienten sobre el hospital materno infantil, ¿cómo no van a mentir claro, sobre algo tan claro, abstracto? pero decir ese tipo de cosas a mí bueno, pues yo creo que es una muestra de desesperación, ¿no? Esta gente está viendo las encuestas, está viendo que se van hacia un abismo electoral en el que la debacle puede ser catastrófica y se agarran a un clavo ardiendo, ¿no? Intentando confundir. Tú dices que hay gente que se puede creer que el hospital lo ha hecho Pedro Sánchez. Pues yo quiero pensar que no, macho, porque, no sé, el argumento es tan peregrino, es tan absurdo, es tan ridículo. Que habrá alguien, pues siempre hay gente muy cafetera, ¿no? Pero las tres señoras que salieron en el tampoco vídeo creo que en nadie... dos pueblos diferentes que visitó el otro día Pedro Sánchez, seguro que se lo creen. Bueno, eso se van a creer. Pero eso ya están convencidas, ¿no? Con eso no... La gente normal, que es la gente que no está todo el día consumiendo política y todo el día pendiente de lo que decimos los políticos, y esa es la inmensa mayoría de la gente, afortunadamente, esa gente no se puede creer semejante estupidez. Vamos a tu consejería porque ahí también hay tela, es decir, bueno... Yo, que como bien sabes, en la facultad nos decían que el periodista es alguien que tiene que saber un poco de todo y mucho de alguna cosa, y ambas cosas son mentiras, ni sabemos mucho de ninguna cosa concreta. Pero tú te defiendes en la agricultura. Y no sabemos de muchas cosas. Yo llevo muchos años trabajando en la agricultura, me acuerdo que el primer año que empecé le dije a un amigo, digo, me van a echar porque no me he enterado todavía de nada. Y han pasado 17 años y sigo sin enterarme de muchas cosas. Pero es verdad que nos llegan muchos datos, ¿no? Y por ejemplo hay un asunto que es escandaloso en relación con tu consejería, que es el ámbito del agua. A mí me gustaría que, así a vuela micrófono, me resaltaran lo más importante que se ha hecho en estos años en materia de agua, frente a un gobierno, porque es frente a un gobierno, que está gobernado por un partido que en el año 2004 nos derogó, a nosotros, a los ciudadanos, no al Partido Popular, a los ciudadanos, nos derogó el Plan Hidrológico Nacional y nos dijo que no nos preocupáramos, que la solución estaba en las desaladoras. El otro día el subdelegado del gobierno socialcomunista a tiempo parcial en Almería, digo a tiempo parcial porque todas las mañanas se va a dar ruedas de prensa al partido, se puso la medalla de que han arreglado o están arreglando la desaladora del Bajo Almanzora, que se estropeó en el año 2012. No te voy a contar lo que pasa con la desaladora de Carboneras, que ha tenido al campo seco durante todo este verano, y veremos lo que pasa, porque este invierno ha llovido, veremos lo que pasa en el próximo verano. A mí me parece que dentro del maltrato genérico del socialismo para con la provincia de Almería, no te hablo de Andalucía, para con Almería, Tajo Seguro, que se te ha olvidado, que es quizá lo peor. el agua seguramente sea la materia principal, sea su especialidad. Bueno, mira, el principal cambio que nosotros hemos implementado en el tema del agua es que ahora hay política de agua. Lo podemos resumir en eso, ¿no? Los almerienses tienen que saber que el Partido Socialista en su historia, no ha traído ni un solo litro de agua a Almería. No hay ni una sola infraestructura promovida por un gobierno socialista que haya supuesto mayor aporte hídrico para la provincia de Almería. Y el agua para Almería es el gas para Alemania, es el motor de nuestra economía. Si no hay agua, Almería se muere. Se muere nuestra agricultura, se muere nuestro turismo, se muere nuestra incipiente industria, se muere Almería. Se mueren los desarrollos urbanísticos, se acaba la gente que quiere venirse a vivir aquí, en una de las provincias que más crece demográficamente de España. El agua es todo, es la base de nuestra sociedad. Por eso, el hecho de que contemos con una política de agua es tan importante. El maltrato del Partido Socialista es analizable desde Adra hasta Pulpí, sin excepción, ¿no? Pasando por las desaladoras, como bien decías tú. Almería tiene proyectos para una segunda desaladora en el campo de Dalía, que está promoviendo los regantes. La propuesta del Gobierno de España es que la paguen los regantes, y los regantes están dispuestos a hacerlo, pero Aquamed es totalmente inoperante, y desde luego Almería nunca ha estado en el centro de sus prioridades.
pasan roquetas de mar. La desaladora que actualmente tiene el campo de Dalía tenía en la planificación unos depósitos de cabecera para roquetas de mar, que entre otras cosas hubieran permitido que Roquetas no se quedara sin agua cada 2 por 3 como está sucediendo ahora. La gente tiene que saber que el agua en Roquetas, un municipio que tiene 110.000 habitantes y que en verano roza los 250.000, va de la desaladora a las casas. No hay ni un solo depósito, no hay un aljibe para ese municipio, cuando en la planificación estaba. Y lo vamos a tener que financiar entre el Ayuntamiento de Roquetas y la Junta, un proyecto que ya estamos construyendo. Ha pasado también con la desaladora de Carboneras, como bien dices tú. Es que los trabajadores tuvieron que dejar de ir allí porque la prevención de riesgos laborales les decía que un tornillo podía salir volando y hacerles daño, ¿no? Tuvieron que poner unas pantallas de metacrilato para proteger a los trabajadores ante la inacción de Aquamed, que ha dejado que la desaladora más grande de Andalucía, la que más produce, la más estratégica de todas, se venga abajo, ¿no? Es verdad que ahora están actuando, pero cuando ya la situación era absolutamente insostenible y cuando una de las tierras más fértiles, con mayor renta agraria, que más aporta en el conjunto del país, no de Almería, que es el campo de Níjar, se ha visto entre la espada y la pared. Perdóname, con 6 bastidores parados, vino claro. Luis Planas a ponerse la medalla de que habían hecho una balsa, la balsa número 8, en la Níjar. Totalmente. Impresionante. Totalmente, ¿no? Pero es que seguimos, ¿no? Seguimos hacia Levante y nos encontramos, como bien dices, con las del Bajo Almanzora, ¿no? Que llevan desde el año 2012 Bajo Almanzora 1 estropeada y todavía no la han puesto en marcha. Ahora están empezando a actuar. Tenemos la desaladora de Bajo Almanzora 2, que también están haciendo los regantes, unos regantes que se merecen todo. Estos son los regantes que pagaron a pulmón el trasvase del Negratín, ¿no? Sin pedirle un duro a nadie, ¿no? Y que tienen, ahora por fin van a poder, después de 5 años, coger agua del embalse, ¿no? Y luego tenemos lo que a mí me parece el atropello más grande de todos, que es lo del trasvase Tajo Segura. O sea, eso no tiene nombre, ¿no? Cuando más agua hay en la cabecera del Tajo, cuando están desembalsando todos los pantanos, cuando estos señores de Almería habían llegado a un acuerdo con los regantes del Tajo y le habían comprado los derechos para que ellos pudieran modernizar también sus explotaciones y ser más eficientes, cuando todo estaba acordado, el gobierno dice que no, ¿por qué no? Y deja y condena a una importante parte de Almería, pero desde luego a toda la región de Murcia y al sur de Alicante a la pobreza más absoluta, ¿no? Porque el trasvase Tajo Segura es un ejemplo de solidaridad interterritorial que ha traído muchísima riqueza, ¿no? Y frente a eso, pues tenemos la nueva potabilizadora que ha puesto la Junta de Andalucía en Cuevas, que son 9 millones de euros y que ha sido cedida a la Diputación Provincial para su gestión. Tenemos la red de depuradoras que estamos construyendo en todos los municipios para cumplir con la normativa, para descuidar el medio ambiente y para dejar de pagar multas multimillonarias a Europa por incumplimiento de la directiva. Estamos haciendo la red de abastecimiento en alta tanto de Roquetas como de Ejido, las conexiones con el agua desalada, la ampliación y modernización que vamos a hacer de la desaladora de Almería, la puesta en marcha de Mar de Alborán en Cabo de Gata. En fin, son muchísimos los ejemplos. Hay política de agua, que es que, insisto, para Almería, y no es porque la lleve yo, creo que todos coincidimos que Almería sin agua, pues no es Almería. En el ámbito agrícola, a mí me gusta decir, algún día se me puede olvidar, pero todos los días en la radio, que el almeriense que no sepa que vive de la agricultura no se ha enterado de la película. Venda zapatos, trabaje en la administración o tenga un restaurante o un concesionario de coches. Todos vivimos de la agricultura, directa o indirectamente. En materia de agricultura, es verdad que a veces es difícil explicar lo que se hace, porque estamos hablando de una materia que es eminentemente privada, es decir, que sale adelante porque hay unos tíos que son unos fenómenos y están rodeados de otros fenómenos y nos hemos convertido, pues, en lo que el otro día hablaba con la gente de Única y con la gente de Celvitec, en el Silicon Valley de la agricultura o de Europa o como lo queramos llamar, ¿no? Pero evidentemente, bueno, yo siempre, otra frase que repito mucho, como ya soy viejo, pues, tengo mis frasecillas que dicen los cómicos de Albacete, ¿no? Y es que yo creo que al político hay que pedirle lo que le pedía aquel viejo entrenador a su portero, que le decía, mire usted, los balones que van a portería, si usted no quiere, no los pare. Pero los que van fuera, haga el favor de no meterlos dentro. Ya tenemos suficiente con los que van dentro, ¿no? Entonces, de repente llega el Partido Popular a la Junta de Andalucía y en lugar de limitarse a esa política de no meter dentro los balones que iban fuera, empieza a invertir en la agricultura, empieza a ayudar. ¿Tú cómo resumirías lo más sobresaliente que ha hecho en estos años tuyos y anteriormente en el gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía por la agricultura almeriense en concreto? Bueno, yo, mira, coincido contigo en que el éxito de la agricultura desde luego no se lo debe a ningún partido político ni a ningún político. Eso por supuesto, ¿no?
En Andalucía, en general, la agricultura representa el primer sector económico y, por lo tanto, el primer sector social. Y eso en Almería es, sin duda, mucho más acrecentado, ¿no? Coincido contigo en que sin la agricultura, pues probablemente el resto de la economía se caería como un castillo de naipes en nuestra provincia. Si me preguntan lo más importante que se puede hacer por la agricultura en Almería, o que hemos hecho, yo vuelvo a insistir en el agua. Creo que el agua es la clave. Mira, los agricultores podemos ayudarle a modernizar los invernaderos, que lo hemos hecho con la mayor inversión. Podemos ayudar a los jóvenes que se incorporen, y Almería es la provincia que más ayuda tiene de la Junta de Andalucía para incorporación de jóvenes de las 8 provincias. Podemos ayudar en la compra de maquinaria, podemos tramitar mejor que nunca las OPFH, que son fundamentales en esta provincia. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay agua, todo lo demás no importa. Y la política de agua, que tiene que ser una política transversal, tiene que también ser una política participada. Y los principales agentes en la gestión del agua, además de los municipios, son los agricultores, puesto que son los que más consumen, ¿no? Y en Almería sabemos mucho de producir muchas toneladas con poca agua, ¿no? Y el ejercicio de gobernanza que se hace a través de las juntas centrales de usuarios, que algunas de las cuales en la provincia de Almería son el ejemplo en las que se mira el resto de España, y por supuesto el resto de Andalucía. Sin duda es lo más importante, ¿no? La puesta en marcha de los terciarios. Fíjate, nosotros aquí en Almería estamos muy acostumbrados a lo que es un sistema terciario, a que el agua de la depuradora tiene un tratamiento primario, secundario, y aquí en Almería se le hace uno terciario, y ese agua bien tratada sirve para regar y además supone un suministro constante, independientemente de las sequías, puesto que todo el mundo sigue tirando de las cisternas, ¿no? Eso en el resto de Andalucía no pasaba. Ahora empieza a ser algo habitual también. Pero hemos tenido que hacer mucha pedagogía y muchos han tenido que venir hasta aquí, cruzar Fiñana y acercarse a nuestra realidad para comprobar que era una vía. Si me preguntas qué es lo más importante que hemos hecho, pues tener una política de agua que hoy garantiza que la agricultura no se para. Hay cosas en la agricultura que son complicadas de explicar, porque claro, hay un señor que cultiva 1 hectárea o 5 de pimiento en Almería y resulta que el rendimiento de su trabajo pues depende de cuánto contingente de ese mismo producto entra desde Marruecos, de unas decisiones que se toman en Bruselas, de si hace frío en Berlín o de si ha habido una huelga de transportistas en Francia, ¿no? Depende de muchísimos factores y por eso es tan complicado el negocio de la agricultura. Ahora mismo estamos a vueltas con las cláusulas de salvaguarda, todo este proceso del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, las políticas europeas, la PAC, ahí está Carmen Crespo batiéndose el cobre en Bruselas, que nos manda muchísima documentación Carmen Crespo, es una maravilla y nos da muchísimo trabajo para el que quiere hacerlo, que otros no quieren hacerlo. ¿Cómo ha habido gente, por ejemplo Vox, que le acusa al Partido Popular de que en Europa vota lo contrario de lo que vota en España o de lo que vota en Andalucía y que no protege suficientemente los intereses del agricultor? Yo siempre digo que, para empezar, todos habéis tenido un poco la culpa de que la gente esté engañada en cuanto a lo que es el Parlamento Europeo, porque no hay un Partido Popular Europeo, hay un grupo parlamentario del Partido Popular, es decir, no hay un partido, es un sitio donde el presidente pues con su equipo marca una política y los demás territorios la siguen. Eso no existe en Europa hay partidos de ideología común, parecida, de diferentes países que se juntan en un grupo parlamentario. Pero bueno, a veces a unos os interesa y a otros otra convertir eso en un partido político y lo utilizáis como arma arrojadiza, ¿no? Pero conviene explicar eso. Yo creo que estáis ahora haciendo un esfuerzo por explicar que lo que el Partido Popular español está tratando de hacer es proteger al agricultor, pero que evidentemente lo que diga el Parlamento Europeo, incluso lo que diga el Grupo Parlamentario Europeo, no depende de vosotros, ¿no? Bueno, eso por supuesto, ¿no? Yo soy militante del Partido Popular, que es un partido político español. Y el Partido Popular español forma parte de un grupo parlamentario en Europa que ni siquiera tiene disciplina de voto, porque es habitual que dentro de un grupo parlamentario en la Comisión Europea las diferentes delegaciones nacionales voten diferente en función de lo que se esté llevando, y el ejemplo más claro es Mercosur, donde no todo el grupo parlamentario popular ha votado lo mismo, ¿no? Respecto
a las diferentes cuestiones que en torno a este acuerdo comercial se han dirimido hasta ahora en Bruselas y en Estrasburgo, ¿no? Eso para empezar. A mí me parece esta una reflexión interesante la que haces, Víctor. Yo comprendo y comparto que hay gran parte del sector primario, el sector de la agricultura, pero si me apuras, peor es en el caso de la pesca. El caso de la pesca es todavía más flagrante, que siente que Bruselas no les protege, ¿no? Y que las prioridades de la Unión Europea van por otro lado y no necesariamente por cuidar al sector primario. Y que a la hora de acordar, Bruselas siempre prioriza otras industrias más centroeuropeas respecto a la agricultura, que acaba siendo moneda de cambio. Eso es un sentimiento muy arraigado en el campo que creo que tiene su trasfondo y que yo comparto en cierta medida, ¿no? Porque si hasta ahora el único referente que tenemos, por ejemplo aquí en la provincia de Almería, de los acuerdos comerciales que la Unión Europea ha suscrito es el acuerdo de Marruecos, pues es una vergüenza. Y el acuerdo de Marruecos es una vergüenza que tenemos que denunciar todos los días y que tenemos que trabajar, y me consta que la propia Carmen Crespo lo está haciendo en Bruselas. Carmen es amiga mía, ya hablo con ella, imagínate, ¿no? 7, 8 veces toda la semana, me consta que está encima de la mesa, ¿no? Ese acuerdo es una vergüenza. Ahora, intentar hacer ver que todos los acuerdos comerciales que se firmen en Europa son iguales que el de Marruecos es, como decíamos antes, tomar a la gente por imbécil. Porque no es así. Nosotros tenemos una agricultura eminentemente exportadora. Nosotros no podemos caer en la catetada, permíteme la expresión, de pensar que los andaluces nos vamos a comer todo lo que en Andalucía se produce. De hecho, la base de nuestra economía es la de exportar. Y no tenemos miedo a exportar, puesto que llevamos años conquistando mercados en base a la calidad, a la seguridad alimentaria que tienen nuestros productos y a la trazabilidad y la transparencia que siempre hemos tenido. Ahora bien, a la hora de exportar, las reglas del juego tienen que estar claras y tienen que ser justas. Y eso es precisamente lo que se está dirimiendo ahora con el acuerdo de Marruecos. Vivimos en un mundo en el que hemos visto cómo las decisiones del señor Donald Trump suponen un temblor en la economía de muchos países, incluido España, por el miedo al cierre de las fronteras o que los aranceles supongan un impedimento. Nosotros no nos podemos cerrar al mundo. ¿O es que nos vamos a comer los andaluces todo el aceite de oliva que producimos? Nos tendríamos que duchar en aceite de oliva y nos seguiría sobrando. O aquí en Almería nos vamos a comer todos los pimientos que producimos. Es que es absurdo. Oye, si tenemos posibilidad de exportar esos pimientos sin aranceles, estupendo. Pero las reglas tienen que ser las mismas. Y desde luego, cosas que son inaceptables. No podemos permitir que se importen pimientos de terceros países tratados con productos que aquí están prohibidos. Y eso hoy sucede. Y eso es inaceptable. Punto número 1. Segundo, no podemos permitir que determinados puertos, que no necesariamente son los españoles, supongan un sumidero por el que entra todo lo que tiene que entrar sin ton ni son, sin ningún tipo de control. Pues no puede ser, hay que reforzar los controles en frontera y además hace falta mucha más transparencia. Es que en el siglo XXI nosotros deberíamos tener derecho a saber qué está entrando por Rotterdam o por Hamburgo, cuándo está entrando y quién lo está trayendo en el momento. Y no como pasa con las cláusulas en Marruecos, que siempre nos lamentamos a toro pasado de que el contingente de tomate se ha superado y cuando ya las cláusulas de salvaguarda no tienen ningún sentido. Por eso hay que pelear que en Mercosur las cláusulas sean automáticas, se hagan con transparencia y se refuercen los controles en frontera. Y si eso no está garantizado, pues Mercosur no se puede aplicar, tan sencillo como eso. Ahora, negar porque sí cualquier tratado comercial es absurdo y es pegarnos un tiro en el pie en una economía que es básicamente exportadora, ¿no? Yo creo que nadie defenderá eso, porque como dices, es una locura. Oye, me quedan 4 o 5 preguntas porque al final nos iremos de tiempo y que no me enrollo mucho, perdón. Y no me dejan. Y te voy a hacer, estoy viendo que no te he hecho todavía ninguna pregunta comprometida. Luego, el otro día publicamos la entrevista con el presidente de la Diputación, que tuvo la diferencia de concedernos su primera entrevista como presidente de la Diputación, lo cual yo le agradezco. Y decía un payaso en las redes, estas son las redes sociales, que era no sé qué de la mano que da de comer. No te olvides de darnos de comer luego cuando te vayas a un grupo de emisoras que tiene, creo que la única de España, es Radio y Marcador Almería Radio. Más del 80% de nuestros clientes son privados y me gusta decirlo siempre. Digo, para los payasos que luego hablan de dar de comer y
esas cosas. Mira, te tengo que preguntar cosas y tengo que hablar de la Diputación y tengo que hablar de tu presidencia del Partido Popular, pero hay una cosa que no se me puede olvidar. Yo llevo tiempo, sabes que somos el único medio de comunicación de España al que le tienen prohibido entrar en un recinto deportivo. Los señores de la Unión Deportiva de Almería y su CEO Mohamed El Assi, que de hecho, bueno, aquí está en el libro que hemos hecho contando un poco toda la historia. Pero, bueno, esto es una cosa que dirá, bueno, ahí el perro no es mío, ¿no? Pues efectivamente, el perro no es tuyo, pero es verdad que hay una cosa que sí te tengo que preguntar, porque llevo tiempo intentando que alguien me lo explique y no lo comprendo. La Unión Deportiva de Almería, o la empresa que era propietaria de la Unión Deportiva de Almería, compró unos terrenos en el Toyo, creo yo, siendo tú ya consejero, pero tú interviniste porque estuviste en la rueda de prensa de presentación. Y Estuve. llevo mucho tiempo preguntando y nadie me sabe explicar. Sé que ha sido una subasta, sé que no se ha presentado nadie más. Evidentemente esa subasta estaba en el marco de construir una ciudad deportiva. Poca gente se le ocurre que va a construir una ciudad deportiva si no tiene un equipo en el territorio, ¿no? Y se compraron 287 hectáreas y el proyecto de ciudad deportiva es de 13 hectáreas. El precio que se ha pagado por esas 287 hectáreas son 11,2 millones de euros. A mí no me salen las cuentas, es decir, yo la inversión con la que me quedo, digo, por preguntarte cosas que luego no digan, no le has preguntado cosas porque es el que te da de comer. A mí mi amigo Ramón todas las mañanas viene a darme la papilla. Yo me quedo con la impresión de que los andaluces, porque yo siempre procuro no olvidar que esas cosas no son de los políticos, son de los andaluces. Evidentemente. Los andaluces hemos vendido muy barato un territorio que, estando afectado por determinadas calificaciones que luego se podrán tratar, pues le podríamos haber sacado mucho más dinero. Pero seguramente esto tiene una explicación. Bueno, eso es un procedimiento. Estos solares, si mal no recuerdo, son aquellos con los que Zapatero le pagó la deuda histórica a Andalucía en su día. Forman parte del desarrollo del Toyo 2, de lo que tiene que ser el futuro desarrollo de la urbanización del Toyo. Ahora mismo solo del Toyo 2 está desarrollado la escuela de golf de la Junta de Andalucía. De hecho, cuando bajas por la carretera se da cuenta uno que a mano derecha solo hay una construcción, que es esa, ¿no? Es verdad que yo no era el consejero que saca esa licitación pública, solo hace Patrimonio de la Junta de Andalucía, lo hace a través de la Consejería de Hacienda, y la Consejera de Hacienda pues tuvo a bien invitarme a que participara de aquel acto, y yo encantado que fui, evidentemente, ¿no? Bueno, como consejero de Almería, como que participa en otros muchos actos. Como consejero de Almería, evidentemente, sí, sí. Hasta donde yo sé, se trata de una licitación pública, como bien dices tú, una subasta en la que se meten una serie de terrenos, muchos de los cuales tienen una calificación ambiental que obliga a que estén protegidos, ¿no? De hecho, tiene una afección, y eso sí es parte de mi consejería, tiene una afección con una rambla que se está solventando ahora mismo en el proyecto que ellos han traído, porque la protección ambiental es importante, ¿no?, en el entorno de Cabo de Gata, como se encuentra. Si el precio es el ajustado o no, pues ya te garantizo que ningún político decide el precio al que se saca una licitación pública y más una subasta, ¿no? Formaba parte de un paquete que se subastó de terrenos en toda Andalucía, iba por lotes, había un lote que era el concreto del Toyo 2, en el que solamente se presentó una empresa, y que a mí no me consta que tuviera tampoco ninguna alegación por parte de otros licitadores que vieran injusta ese precio que puso la Junta de Andalucía. Hasta ahí te puedo decir, Víctor, no te puedo decir más. Lo que sí te digo es que es un proceso en el que yo estoy absolutamente convencido, garantista, legal, creo, no lo sé, a lo mejor tú tienes otra información, que nadie alegó que el precio no fuera el correcto, que no hubo otras personas que se interesaran, que solo tuvo una oferta y que se adjudicó a la que se presentó, que además creo que subió incluso el precio de adjudicación respecto a lo que perdía la Junta en un principio, aunque son datos que no tengo en la cabeza ahora mismo y no te puedo dar con exactitud, ¿no? ¿Tú crees que se cambiarán algunas de esas protecciones? ¿Es posible cambiar alguna de esas protecciones para que se pueda urbanizar más terreno del que ahora mismo se puede urbanizar? Bueno, yo creo que no. Al final, yo he sido consejero de Medio Ambiente durante 2 años, consejero de Sostenibilidad, y las leyes, porque son diferentes normativas que protegen el territorio desde el punto de vista ambiental en Andalucía, son bastante serias, ¿no? Y este gobierno se las toma muy en serio, ¿no? Es cierto que la Consejería de Sostenibilidad, que yo conozco bien, pues siempre tiene que buscar un equilibrio entre lo que es el desarrollo del territorio y la conservación del medio ambiente, ¿no? Y a eso se dedican los técnicos que hay tanto en la Delegación Territorial de Almería como en Sevilla en la Consejería. Pero desde luego, si alguien teme
que lo que se ofertó en aquel territorio como suelo protegido vaya a dejar de protegerse para que se construyan torres de hoteles y apartamentos, ya te digo yo que no. Seguro Oye, que por no. cierto, tengo que preguntarte el partido, ¿eh? Voy a ir ya rápido para no incumplir. Pero como soy cabezón y tú me conoces, yo esto se lo pregunto a todo el que viene por aquí, aunque no sea el perro suyo. ¿A ti qué te parece que no nos dejen entrar al estadio de los Juegos Mediterráneos? Bueno, a mí me parece una anomalía, ¿no? Me parece una anomalía. Creo que no es lo que debiera suceder, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que la situación fuera mucho más normal. Y más normal implica que pueda haber medios de comunicación que no estén de acuerdo con la gestión del club. Solo faltaba, ¿no? Tampoco te dan de comer ellos, según tengo entendido, ¿no? Ni Eh, queremos. no me parece lo normal, ¿no? Bueno, oye, tú eres presidente del Partido Popular en Almería por una circunstancia que es evidente que no jamás te habría gustado ser presidente del Partido Popular por esa circunstancia, pero al margen de esa circunstancia, ¿tú querías ser presidente del Partido Popular? Es decir, ¿tú habías pensado alguna vez en ser presidente? Digo porque el destino da una peripecia y nos lleva a una situación que parecía que no estaba en los cálculos, Mira, ¿no? pues no, la verdad que no. Yo nunca he querido ser presidente del Partido Popular, esa es la verdad, ¿no? Y te hablo con toda la franqueza del mundo. Yo dejé la política almeriense, yo siempre haré política almeriense porque soy de Almería, ¿no? Y además, de hecho, era el secretario general del Partido Popular de Almería, pero bueno, todo el mundo en Almería sabe que mi quehacer diario estaba mucho más en clave regional que en clave provincial o en clave local, ¿no? Yo seguía siendo secretario general del Partido Popular de Almería, primero porque tengo una magnífica relación con Javier Aureliano, con el anterior presidente, porque tenía la confianza de Juanma Moreno también para tener esa responsabilidad y porque creo que hacía un buen trabajo de correa de transmisión entre el Partido Popular de Andalucía, donde también tengo alguna responsabilidad, con la dirección provincial del partido. Creo que la manera en la que yo he llegado a presidente provincial es probablemente la peor manera de la que se puede llegar, ¿no? En un suceso pues que ojalá, y lo digo de corazón, jamás se hubiera tenido lugar. Dicho lo cual, pues sucede y el Partido Popular de Almería, que es el mejor instrumento que tienen los almerienses para mejorar su vida, prueba de ello es el nivel de responsabilidad institucional que tenemos hoy en esta provincia, confía en mí, lo hacen mis compañeros de partido aquí, lo hace mi presidente regional y todo el mundo entiende que me toca salir a torear, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos. Oye, y contento, ¿no? Y orgulloso de ostentar la presidencia del primer partido de Almería. ¿Cómo viviste ese día de noviembre? Pues mira, yo estaba en mi casa en Sevilla, me llamó un alcalde de la provincia, un buen amigo que es alcalde aquí, y me lo contó. Me dijo, oye, me acaban de decir que está la Guardia Civil registrando la casa de Javi y de Fernando. Y claro, lo primero que piensa, ni de coña, o sea, no. Y yo le dije, mira, asegúrate bien de esto, que si es verdad, tal. Se tomó unos minutos y me volvió a llamar y me dijo, confirmado. Y llamé a Juanma Moreno, lo llamé por la mañana, no me acuerdo, pues serían las 8:30 de la mañana, algo así, ¿no? Lo llamé y se lo conté, ¿no? Y la reacción del presidente fue la misma, ¿no? Pues Ramón, ¿seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Y yo le dije, pues mira, me lo garantizan que es así, ¿no? Y bueno, la primera decisión que tomamos fue ser muy cautos, ¿no? Y de hecho nosotros no dijimos absolutamente nada. El primer comunicado que hace el Partido Popular de Andalucía es como consecuencia de un comunicado que saca el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se confirma que están detenidos y qué tal, ¿no? Y ahí fue cuando ya actuamos, ¿no? Pero ya digo, pues fue un momento muy desagradable, ¿no? Te pones en la piel de unas personas a las que le está sucediendo eso, con las que has compartido décadas de tu vida, que son amigos tuyos, que son amigos míos, ¿no? Y lo van a seguir siendo, evidentemente, ¿no? Y es muy desagradable, ¿no? Y luego lo que supone también de convulsión para tu familia política, ¿no? Todo el mundo te llama, todo el mundo se pone muy nervioso, todo el mundo quiere saber qué está pasando. Cualquier radio que enciendas, cualquier tele que pones a nivel nacional está hablando de esto. Empieza a haber mucha desinformación, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo recuerdo que salieron informaciones diciendo que si el caso Coldo, que si no sé qué, que, en fin, que al final todo no tenía nada que ver. Y bueno, con el paso de la hora la cosa se va asentando, empezamos a conocer la trascendencia del asunto y fueron días muy difíciles, ¿no? Para ellos sobre todo, ¿no? Pero para todos los que lo vivimos también en segunda fila también, ¿no?
Yo sé que esto vosotros lo tenéis muy claro y en esto no coincidimos. Yo no estoy de acuerdo con que un político imputado tenga que dimitir. Yo lo que creo que un político que es culpable de algo tiene que dimitir, pero un político que está imputado, pues bueno, siempre se tira el tópico de Paco Camps, del antiguo presidente de la región de Murcia, etcétera, etcétera. Pero yo además es que lo veo desde el punto de vista ya no solo de la persona a la que le afecta esto, lo veo desde el punto de vista del ciudadano, porque es que yo, con toda la humildad, siempre os recuerdo que sois empleados nuestros, que pagamos vuestro sueldo. Absolutamente. Y que os hemos elegido. Y entonces resulta que en Almería, sabiendo que Javier iba a ser el presidente de la Diputación, el 87% de los ciudadanos de Almería viven en municipios gobernados por el Partido Popular. Es decir, que el apoyo de ese señor es abrumador. Yo creo, insisto, sé que esto es inevitable porque no es un caso de Javier, es un caso de vuestra política, que por cierto, otros pregonan y no cumplen. El día que se tomó posesión el nuevo presidente de la Diputación, había sentada en la Diputación una señora que está poliimputada. Bueno, pues yo lo que pienso es, oye, si al final resulta que son capaces de demostrar su inocencia, claro que ellos habrán perdido mucho, pero los ciudadanos habremos perdido dos buenos políticos, porque en el resto de cosas parece evidente que la ciudadanía estaba con ellos. Bueno, pues sí, yo creo que todo esto lo que merece es una reflexión mucho más serena de la que habitualmente se tiene al respecto, ¿no? Creo que generalizar en torno a la posible imputación, pues siempre es injusto, ¿no? Porque es que habrá que ver por qué te han imputado, qué consecuencia ha tenido esa imputación, cuáles son los delitos, qué pruebas hay o no hay. En fin, es que a uno lo pueden imputar por un montón de cosas, ¿sabes? Y una imputación no es... el PSOE. Algo bueno ahí, ¿eh? Una imputación no es más que el derecho que te da el juez el día que vas a declarar poder ir con asistencia letrada, que vaya un abogado contigo y que te asesore en esa declaración, ¿no? Y en España la presunción de inocencia viene consagrada en la Constitución. Es que es uno de los pilares del Estado de Derecho, ¿no? Aunque a veces la carga de la prueba se invierte totalmente, ¿no? Y todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más serena y hay que analizar caso a caso. Y en unos casos pues habrá que dimitir por ejemplaridad y creo que los políticos tenemos que ser ejemplares y estoy de acuerdo en que a nosotros se nos ha de exigir más de lo que se le exige a un ciudadano cualquiera, puesto que, como bien dices tú, nuestro sueldo lo pagan los impuestos de la gente y eso hay que respetarlo. Y en otros casos no. En el caso de Javier y Fernando fueron ellos los que decidieron dimitir, ¿eh? Y esa es la pura verdad. Ellos dimitieron y nosotros y yo, que estaba pilotando un poco aquella situación, se lo agradecí y me pareció un gesto. Oye, yo ahora entiendo perfectamente que ellos comprendieron que tenían que dimitir y que además su prioridad no pasaba por tener a un enjambre de periodistas todos los días en la puerta de la Diputación focalizándolo, sino que ellos lo que tienen que hacer ahora es centrarse en defenderse. La Diputación de Almería es mucho más importante que su presidente y el Partido Popular de Almería es mucho más importante que su presidente, incluido el que tiene ahora, vaya por delante. Y creo que las decisiones que se tomaron aquella noche, tanto por Javier, por Fernando, como por la dirección del Partido Popular de Andalucía, fueron las correctas, ¿no? Ahora ellos están fuera del foco, están fuera de la política, están centrados en defenderse y en seguir con su vida, que es a lo que tienen derecho, porque son dos personas jóvenes que tienen toda la vida por delante, vaya huelga decirlo, y tienen que defenderse y demostrar su inocencia y ojalá que lo hagan. Eso es lo que yo quiero, que sean capaces. A mí lo que me gustaría es que sean capaces de demostrar su inocencia. Mientras tanto, pues la Diputación tiene un nuevo presidente que es un tío estupendo, que lo va a hacer fenomenal, que va a seguir haciendo de la Diputación una administración de la que todos nos sentimos orgullosos, que ha hecho muchas cosas por Almería y le quedan muchas cosas por hacer, y el Partido Popular de Almería pues va a seguir siendo el principal partido de la provincia, con esos 60 alcaldes que representan al 87% de la población, con la mayoría absoluta en Diputación, con la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, intentando ser un instrumento útil al servicio de esta tierra. Última pregunta, política general. Es un poco mezcla porque como última de las 300 preguntas que se me quedan en el tintero... pues vuelvo otro día, cuando tú quieras. Tenemos elecciones en Andalucía a la vista, año muy electoral en el ámbito autonómico, regional. Parece evidente que os tenéis que empezar a entender con Vox. Es evidente ya... Yo espero que no, yo espero que en Andalucía no. Ya, es evidente ya en dos comunidades... es muy posible en Andalucía y parece que es rotundamente incuestionable a nivel nacional, ¿no?
Yo no sé por qué no os entendéis con Vox, porque yo me he leído aquellas 100 propuestas iniciales de Vox muchas veces, me las he leído, y te puedo decir que creo que coincidís más o menos en el 90% de las cuestiones. En cualquier caso, ¿está el Partido Popular girando un poquito o algo más que un poquito en algunos postulados para evitar aquello de la derechita cobarde o lo que decía mi jefe, el maricón plejines, pues en aspectos como inmigración, en aspectos... Para mí lo más importante de todo es la sociedad del mérito. Creo que todo va detrás de la sociedad del mérito. Es decir, que tú haces y conforme a lo que haces, obtienes. Que es, creo, la gran quiebra de estos 7 años de socialismo, que ahora ya no recibes en función de lo que haces. Pero vosotros notáis que estáis girando un poquito para responder a lo que parece que pide el votante de la derecha, del centro de derecha, porque soy un partido de derecha, ¿no? ¿O no? Mira, yo creo que me parece injusto que la carga de la responsabilidad de que no se formen los gobiernos el Partido Popular de Vox siempre sea del PP, ¿no? Y eso, no, yo no digo que lo digas tú, pero pudiera parecerlo, ¿no? Es que parece que tenemos un complejo, parece que el PP, ¿no? O sea, decían los mayores a los que siempre hay que escuchar que al final, si uno no quiere, dos no pelean, ¿no? O sea, sin duda. Y yo te digo que el ataque constante y permanente, y hablo del Parlamento de Andalucía, que es el que yo vivo, de Vox al Partido Popular y al primer gobierno que ha supuesto la salida del socialismo de la Junta de Andalucía. El fin del socialismo tiene cara, nombre y apellido, y no es Vox, es Juanma Moreno y el Partido Popular de Andalucía. Pues te diría que el partido que con más violencia dialéctica ataca a este gobierno es sin duda Vox. Por lo tanto, habría que pensar si ellos tienen algún interés en acordar algo con el Partido Popular o no, empezando por los presupuestos y siguiendo por cualquier iniciativa que se pone encima de la mesa. Yo estoy convencido de que en Andalucía no nos va a hacer falta entendernos con nadie. Y eso será una gran noticia, porque los gobiernos que se han formado a lo largo de los últimos años entre el Partido Popular y Vox han sido gobiernos bastante inestables, ¿no? De hecho, si hemos tenido elecciones en Extremadura y en Aragón, no ha sido precisamente porque tocaran, sino porque no había manera de aprobar un presupuesto y estaban las comunidades sumidas en la ingobernabilidad. Por eso, yo creo que los andaluces, cuando llegue el momento de votar, van a tener que elegir entre dos opciones, porque solo hay dos opciones. Ni siquiera José Félix Tezanos es capaz de decir que María Jesús Montero va a ser presidenta de la Junta. Ni siquiera José Félix Tezanos. No hay una sola encuesta que diga que va a haber un presidente diferente a Juanma Moreno. Entonces, las elecciones, ¿queremos a Juanma Moreno con mayoría absoluta y estabilidad, por lo tanto suficiente como para aprobar presupuestos año a año, aprobar las leyes que se ponen encima de la mesa, que el Parlamento haga de Parlamento, el Gobierno haga de Gobierno y que nos dediquemos a los que nos debemos dedicar? ¿O queremos ir a un escenario parecido al de Extremadura, elecciones a los 2 años, Aragón, elecciones a los 2 años, ahora no son capaces ninguno de los dos de llegar a un acuerdo? Y no hay leyes, no hay presupuestos y no se aprueba absolutamente nada. Esa es la pregunta que se tienen que hacer los andaluces. Y yo, desde luego, estoy encomendando mi vida profesional ahora a conseguir que Almería sea la provincia que aupe a Juanma Moreno esa estabilidad que nos va a venir muy bien a todos. Porque nos está sentando muy bien a lo largo de los últimos 4 años, Almería especialmente, y no nos podemos permitir el lujo de caer en esa inestabilidad que Vox pretende. Dicho lo cual, oye, que hay que entenderse con todo el mundo. Yo creo que lo más importante no es con quién pactas, sino qué es lo que pactas. ¿Qué es lo que pactas? Yo no tengo problema en pactar con nadie a priori. Lo importante es sobre qué pactamos y en qué término, ¿no? Consejero, dale tiempo a José Félix Tezanos, que él es capaz de cualquier cosa. Muchísimas gracias por la visita. Ha sido un placer. Creo que más o menos hemos cumplido en el tiempo. Decías, otro día vuelvo. Pues cuando quieras, porque aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más asuntos, porque hay muchas cosas más que contar aquí en el Radio Almería.